días, soy la licenciada Montserrat Gómez Hernández. Estudio la maestría en Derecho Constitucional y Amparo en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Voy a comentar el caso Uzón Ramírez contra Venezuela, el cual conoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación al principio de legalidad, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y el derecho a las garantías individuales y el derecho a la protección individual, el derecho a la libertad personal. Señalaré a las partes implicadas en este caso. El señor Vicente Uzón Ramírez, militar en situación de retiro de las Fuerzas Armadas Nacionales, las Fuerzas Armadas Nacionales y propiamente el Estado. Todo inició a partir de los días 16 de abril y 10 de mayo de 2004, cuando el señor Uzón Ramírez fue invitado a participar en un programa de televisión llamado La Entrevista, en el cual se planteaba una hipótesis respecto de un incendio en una celda del Fuerte Mara, acontecido el 30 de marzo de 2004, por utilizar un lanzallamas como medio de castigo en contra de unos soldados. Uzón Ramírez explicó cómo funcionaba un lanzallamas y los procedimientos que se necesitan en la Fuerza Armada para utilizarlo, señalando textualmente: el funcionamiento y la forma como este equipo se prepara para su uso evidencia que existió una premeditación, añadiendo posteriormente que tal situación sería muy grave si resulta ser cierta. Este comentario provoca que el 10 de mayo se aperture una investigación penal, empezando desde este momento ya con ciertas irregularidades en el proceso. El 21 de mayo se le detiene en el aeropuerto de Puerto Ordaz, violándose el derecho a la libertad personal, sin explicarle los hechos que se le atribuían, por lo que la detención es ilegal. Se le inicia un juicio por el delito de injurias contra la Fuerza Armada Nacional, bajo el tipo penal establecido en el artículo 505 del Código Orgánico de Justicia Militar, el que establece que incurrirá en la pena de 3 a 8 años de prisión en el que alguna forma injurie, ofenda o menosprecie a las Fuerzas Armadas Nacionales o alguna de sus unidades, por lo que fue condenado a cumplir la pena de 5 años y 6 meses de prisión, ya que las Fuerzas Armadas señalaron que usó expresiones abusivas al opinar y dar afirmaciones que involucraban al personal militar. Es evidente la violación del derecho a la libertad y pensamiento, ya que no es razonable que se prive de la libertad a una persona solo por el hecho de explicar un procedimiento para hacer funcionar un arma y manifestar que si la hipótesis planteada por la reportera fuera cierta, sería un grave problema. Esto de ninguna manera ponía en entredicho la imagen de la Fuerza Armada, ya que no estaba afirmando que el hecho hubiera sido realizado por ellos. Solo opinaba, y la opinión es el libre pensamiento propio de la naturaleza del ser humano, mismo que no debe ser coartado por el Estado en ningún momento ni en ninguna circunstancia. El 24 de diciembre de 2007, el Tribunal Militar de Ejecución de Sentencia de Caracas le otorgó la orden de libertad condicional bajo una serie de condiciones y prohibiciones que siguen violando su derecho a la libertad de expresión y pensamiento, ya que no podía dar declaraciones a ningún medio de comunicación, ni siquiera podía realizar comentarios respecto de la forma en la que se estaba llevando su juicio. Tampoco podía asistir a manifestaciones, caminatas, marchas, concentraciones, reuniones. Estas prohibiciones implican que debería mantener absoluto silencio, ya que de lo contrario, el Estado podría suponer que conspiraban en su contra en cualquier momento, sin que existiera prueba de ello. Otra violación que existió fue el derecho de garantías judiciales, ya que el tribunal que procesó al señor Uzón Ramírez pertenecía a las Fuerzas Armadas. Aunado a ello, el fiscal militar que ordenó la apertura de investigación conformaba el Tribunal de Casación como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Las Fuerzas Armadas estaban fungiendo como juez y parte, ya que eran supuestas víctimas y a la vez juzgaban el supuesto delito, violándose así el derecho de garantías judiciales, ya que el juez o tribunal debe ser imparcial, es decir, que no tengan un interés directo, y en este caso, el Estado tenía la plena intención de aplicar todo su poder contra Uzón Ramírez, afectándolo moral, emocional
y económicamente, ya que el tiempo que estuvo cumpliendo su condena no percibía ingreso alguno. Para finalizar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve el pago de daños y costos a favor de Uzón Ramírez. Asimismo, ordena al Estado que adopte todas las medidas necesarias para dejar sin efecto el proceso militar en contra de Uzón Ramírez, lo que conlleva que pueda ejercer su libertad personal sin ningún tipo de prohibición ni antecedente penal. Es importante estar siempre actualizado respecto de los derechos humanos que poseemos, ya que de lo contrario estaríamos permitiendo una constante violación a los mismos, y si no sabemos cómo defendernos, debemos acudir a instancias con personal capacitado que nos auxilien.